Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a quedarse dormido. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, nótese, no es la primera, es una comida diferente, y fortalecido con aquella comida, con la segunda comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Esta es palabra bendita del Señor. Ojos bien cerrados, cabeza inclinada, oramos. Padre, yo quiero agradecerte en esta hora el hecho de estar aquí con los santos, Señor, acá de Siloé, movimiento. Para mí es una honra verdaderamente estar en este lugar y compartir lo que has puesto aquí en mi corazón. Señor, una palabra que solamente tú sabes dirigirla, Señor, a este pueblo. Yo jamás, Señor, había estado aquí, ni conozco la condición, ni conozco nada de lo que sucede aquí, más tú todo lo sabes. Y fiel es el texto poderoso cuando dice que tu palabra es como una espada más cortante que una espada de doble filo, y penetra hasta partir las coyunturas y aún discierne los pensamientos del corazón. Por eso en esta hora solamente me pongo en tus manos para que puedas hacer lo que tienes que hacer en este lugar. Añade gracia, añade, Señor, una unción fresca para que esta palabra, Señor, sea una palabra que marque la vida de muchos de los que han venido, Señor, a este lugar. Habla, Jehová, que tu pueblo oye, y glorifica tu palabra en este lugar. Atamos, echamos fuera toda obra satánica, todo poder antagónico, toda cobra del infierno que se arrastra. Lo declaramos inoperante, sin poder, sin parte en este lugar, y desatamos la unción gloriosa de tu Espíritu, que ha de moverse mientras tu palabra es predicada para confirmar lo que en ella está escrito. Muchas gracias, Señor. Todo espíritu que no confiesa que Jesús fue manifestado en carne, todo espíritu de anticristo lo echamos fuera, Señor, pero declaramos que tu poder se ha de desatar como lluvia copiosa y abundante sobre nosotros, porque lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús, y es el nombre de Jesús, y todos podemos decir amén, amén y amén. Levante su mano y dele gloria a Dios más fuerte que hayas traído. Amén. Gloria a Dios, a su nombre. Reciba su lugar. Ya me relajé, quiero contarle, porque yo identifico inmediatamente, y en eso soy bien pentecostal. Algunos dicen que soy místico, pero yo sé cuando en un altar está Dios y cuando no está Dios. Y aquí está Dios, así que me siento tranquilo. Amén. Han pasado 19 capítulos del libro histórico de Primera de Reyes. Yo sé que este libro, y sobre todo este pasaje, le es muy clásico a usted, porque es muy recurrente. Me imagino que la mayoría de nosotros lo ha escuchado muchas veces aquí en el altar, o por lo menos fragmentos de él. Y aunque no tengo un bosquejo elaborado para esta oportunidad, porque no sé si le pasa a algunos predicadores que se bloquean, y ese bloqueo tiene que ver con algo que Dios quiere entregar. Amén, y en esa estoy yo. Pero fiel el Espíritu Santo, el cual nos asiste y nos da gracia. Amén. Han pasado 19 capítulos. Y si usted revisa el contexto, es decir, los capítulos anteriores a este, se encontrará que
precisamente en este capítulo es cuando Elías, el profeta, el hombre de Dios, el Naví, está esperando que toda Samaria y Jerusalén, que está ya dividido, lo reciba con vítores, con aplausos, con reconocimientos. Porque si usted conoce el contexto, o más bien lo llega a leer a la casa, se dará cuenta que el milagro que ha hecho anteriormente el profeta, por la mano de Dios, es extraordinario. Si Elías estuviera acá en Santiago de Chile, le aseguro que para el resto de nosotros los predicadores no habría agenda, porque después de un milagro como ese, este hombre, como decimos en buen chileno, la rompe. ¿Qué ha hecho Elías? Bueno, ¿qué nos hizo? Primero que nada, permítame hablarle un poco de quién es este hombre. Elías, el hombre que Dios levanta, en el perfecto hebreo significa su nombre, Eliayahu, el hombre del fuego. Es un hombre, escuche esto, extraordinario. Su llamado es peculiar, es diferente. Es, podríamos decir, atípico con los profetas contemporáneos de su tiempo. Y aún trasciende su carácter, trasciende su llamado, trasciende su ministerio en sí y traspasa las hojas de la Biblia. Es un profeta diferente. Usted no encontrará un profeta igual a Elías. Es un hombre raro, es un bicho raro. Es un hombre que se ha negado a sí mismo, así como Juan, ¿no es que dice que viene con el espíritu de Elías? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista es de la casta directa de Aarón, pertenece al sacerdocio. Su padre Zacarías, a él por derecho le correspondía comer lo mejor del cuajar. Esa era la ordenanza. Juan debía comer y vestir ropas espléndidas de honra como manda la escritura para los sacerdotes. Sin embargo, él se niega, escuche esto los jóvenes, se niega a sí mismo con tal de apuntarse y señalarse a un llamamiento mayor. ¿Cuántos quieren señalarse a algo mayor? Se niega, prefiere comer la miel silvestre, prefiere andar vestido de ermitaño con pieles de camello, y en vez de comer el cuajar, él se va a comer hierbas silvestres al campo. Por eso dice que viene con el espíritu de Elías, en ese sentido, en el sentido de lo raro, de lo atípico. Así es Elías. Es un hombre que cuando estudiamos su vida, usted se dará cuenta que aparece y desaparece. Es un hombre que yo creo firmemente que cuando se paraba frente a los reyes temblaban, porque la palabra que traía el hombre de Dios, que portaba, la unción que cargaba Elías, era algo grande, temible por los reyes de la época. Era un hombre que descubría los corazones. Es un profeta típico, un bicho raro, porque él está en la presencia de Dios. Usted no encontrará otro profeta que hable lo que hable Elías. Elías ha sido el único profeta que ha dicho, cuando se para a profetizar: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él no estuvo, ni iba a estar después. Él estaba siempre en la presencia de Dios. Un hombre poderoso. Su ministerio, me atrevo a decir, no tiene paralelo. Tan grande es Elías que cuando llega el momento de morir, se lo parafraseo, al parecer Dios dice: este es un hombre de Dios. Este no merece ver la muerte. Este es un hombre íntegro. Este es un hombre que cree el llamado, que está amalgamado conmigo, que se ha hecho un espíritu con mi espíritu. Así es Elías. Por eso Dios, al parecer, no quiso que él viera la corrupción de la muerte, sino que se lo lleva vivo. ¿Cuántos saben que se lo lleva vivo? En un torbellino hacia el cielo se lo lleva vivo, lo saca vivo de la tierra. Y dos hechos así se repiten en el antiguo pacto, solamente dos: Enoc y Elías, para que nosotros sepamos en este tiempo que no es mentira, como dicen algunos teólogos, sino que es un hecho inminente, real y concreto, que en cualquier momento sonará una trompeta. Y así como Elías, muchos de nosotros seremos transformados. ¿Cuántos dicen amén? Elías, puedo hablarle de quién es Elías en las manos de Dios. Lo levanta en la peor crisis de Samaria, Dios. Por eso usted encontrará
que los milagros de Elías tienen mucha relación con la multiplicación. La viuda llega a él y los hambrientos llegan a él y él multiplica. Él hace que fluya el aceite en las vasijas, igual que su pupilo después, Eliseo. Tiene relación con eso, porque no tenían cómo honrarlo la gente de Samaria. Era tal el hambre, ya que Acab tenía un espíritu de consumismo que se conocía como el espíritu balístico, que se trataba de consumir. Tanto quería consumir Acab, que no bastándole con todo el reino de Samaria, dice en un pasaje, creo que en el 21, que conoció un hombre que tenía una pequeña viña que se llamaba Nabot, una viña que era familiar, que la tenía producida llena de frutos, y al ver eso, este espíritu de consumismo que portaba el rey, hizo que tuviera envidia de una pequeña viña, siendo que él tenía haciendas completas para poseerla. La deseó y la codició. Bueno, usted no es el tema, pero usted conoce cómo el hombre de Dios llamado Nabot se niega a venderle. Le ofrece 3 frases, le dice que te la venda, que te la cambie, o que te la trueque por una mejor que esta. Líbreme Jehová y libre mi alma, que te he de regalar, que te he de vender, que te he de hacer trueque con lo que labraron mis padres. Ahí tiene usted el mensaje de los jóvenes evangelistas de este lugar. Lo de Dios no se vende. ¿Cuántos dicen amén? Elías fue levantado en hombre de fuego. Él viene de un milagro extraordinario. El contexto dice que él ha hecho un milagro poderoso. ¿Qué ha hecho Elías? Él ha hecho una oración de más o menos 5 minutos. Escuche esto. Yo creo en la oración, por cierto. Ojalá usted ore abundantemente. Ojalá los jóvenes se pierdan en la oración, como enseñaba el gran hombre de Dios, Gigi Ávila. Eso no es una pérdida de tiempo. Pero escuche bien, hay calidad y calidad de oración. Así como hay ayunos que parecen una huelga de hambre, porque quien ayuna y está pleiteado con la mitad de la congregación, creo firmemente que Dios no le va a responder así como así, porque dice el mandamiento: anda, reconcílate con tu hermano, luego presenta a Dios tu ofrenda, y así todas las puertas del cielo. O sea, tenemos una dirección que seguir. Bueno, también la oración tiene que tener una calidad. No sé si usted sabe la diferencia entre orar, clamar e interceder. Son 3 cosas diferentes. Bueno, Elías tenía esto. Él hizo una oración de menos de 5 minutos, se la voy a parafrasear. Cuando estaba en el monte Carmel y tenía más de 400 profetas que servían al espíritu balístico frente a él, y él estaba solo ahí, aparentemente solo. Pero no estaba solo, porque un hombre y una mujer de Dios, más Dios, son multitud. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nadie llegue ya al punto de predicación, estés tú sola, estés tú solo, recuerda, tú y Jehová son multitud. Amén. Elías estaba ahí desafiando al infierno y probándole a los de Israel, para volver el corazón de ellos a la palabra, quién era realmente Dios sobre los cielos. La Biblia dice que hizo esta siguiente oración, se la voy a parafrasear y voy a tratar de demorarme un poco. Él levanta sus manos seguramente cuando le toca a él oficiar el sacrificio y dice las siguientes palabras diciendo: oh Jehová, muestra a este pueblo quién es Dios. Si Baal es Dios, le serviremos, pero si Jehová es Dios, iremos en pos de él. Ahora haz esto para volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Cuando Elías terminó esta oración, la Biblia dice que el cielo se rasgó de pronto y cayó un rayo que consumió todo el sacrificio y aún lamió el agua que estaba alrededor de la zanja del sacrificio. Eso había hecho Elías, había hecho descender fuego del cielo, había cambiado la historia. Y como no tenía la unción para echar fuera demonios como lo tenía Jesús, eso que se cumple solamente en el Maestro, solamente Cristo echó fuera los demonios. No hay otro personaje bíblico en el antiguo pacto que usted encontrará que echó fuera demonios eficazmente. Dice la Biblia que David tocaba el arpa con tal unción que los demonios
demonios de parte de Dios se iban de la mente de Saúl. Pero cuando el hijo de Isaí volvía a su tienda, ¿qué es lo que ocurría? Los demonios volvían a atormentar la mente del rey. La Biblia dice que Elías estaba frente a 400 hombres poseídos. Y lo digo así, poseídos. Una vez estuve predicando en Bolivia hace muchos años atrás y tuve la oportunidad de ver un sacrificio a lo que ellos consideran una ofrenda hacia la tierra. Y sabe usted que se agarraban a combos, hacía golpes cruentos con tal de que saliera sangre y esa sangre pudiera ofrendar. Ellos piensan que de esa manera la gente indígena de allá de Bolivia es bendecida la tierra para mejores cosechas. Y entraron en un trance satánico, demoníaco. Yo lo vi con mis ojos, fui presencialmente testigo ocular de lo que estaba mirando ahí. Algo similar es lo que está ocurriendo en el Carmel. Ellos están bajo un trance, por eso dice que se sajan las carnes, por eso dice que se acuchillan, se automutilan para agradar al dios Baal. Está ahí frente a eso, y cuando Elías termina la oración desata el fuego de Dios, porque para que ustedes lo sepan, el fuego de Dios no se prende con alquitrán, el fuego de Dios no se le echa gasolina, al fuego de Dios no se le echa parafina. El fuego de Dios está aquí sobre el altar. El fuego de Dios está en una mujer de oración. El fuego de Dios está en un evangelista que predique la palabra. El fuego de Dios está en un ministerio que le crea, que tenga fe en los propósitos de Dios. Ahí estará siempre el fuego, no se apagará, arderá continuamente en el altar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que ha hecho Elías. Ha abierto el cielo y ha hecho descender fuego. Imagínense el milagro. Con un milagro así, hermanos, oiga, Elías se le abre la agenda de mar a cordillera. Por eso Elías piensa que en el capítulo 19 lo van a recibir como se merece un hombre de su talla. Por eso Elías pensaba que en el capítulo 19 lo iban a recibir como se merece un profeta de esa calidad que él tiene. Mas sin embargo, después de ese gran milagro, después de esa gran hazaña, después de ese gran momento en las manos de Dios, bastó solamente que una mujer lo amenazara, escuche, lo amenazara sin acometer realmente con lo que lo amenazó, lograra amedrentar el corazón del profeta, de ese gran hombre llamado Eliyahu, el hombre del fuego, ese hombre que corría a la velocidad de los caballos, ese hombre que estaba en la frecuencia del Espíritu siempre, no como su criado que era un carnal y nunca estaba en la frecuencia de él. Por eso oraba en el Carmel. Los que entienden dice que se metía la cabeza entre sus rodillas, y cuando hay teólogos profundos que hablan de que él estaba en una posición fetal. Es decir, que cuando él oraba, hermano. Cuando él oraba, le gustaba tener contacto con el polvo, porque da la sensación de que Elías se identifica con lo más bajo para poder llegar allá al trono de Dios con la oración. Nosotros, ¿por qué nos arrodillamos? No porque Dios no nos escuche sentado, parado o en la micro donde tú quieras orar, sino que por una actitud de postración. Y ojalá, bueno, ponerme patú, ¿ya? Es que como no sabemos si volvemos, uno se pone puntudo. Ojalá ustedes no pierdan nunca esas costumbres preciosas. Arrodillarse a orar no es una doctrina, por cierto. No quiero dejarle un dogma. Aquí tienen el hombre de Dios que le traza la doctrina, ustedes saben, pero es una actitud. Es una actitud delante de Dios, y Elías la tenía. Se postraba y metía su cabeza y se hacía nada delante de Dios. Y eso hacía que la frecuencia de Dios, del Espíritu, resonara aquí en su mente y en sus oídos. Por eso usted lo encuentra en el Carmel, que está orando por lluvia, porque hasta eso Dios le ha confiado. Tan grande profeta es Elías, que Dios le confía el milagro, como a nadie le dice: Elías, por tu palabra habrá sequía, y por tu palabra también abriré los cielos. ¡Qué tremendo hombre es Elías! Y abre los cielos, y cuando comienza a orar para que vuelva la lluvia y se vaya la sequía, la Biblia dice que él está en la frecuencia del Espíritu. Su criado el carnal no, y le dice: anda y mira hacia allá, porque tiene que venir lluvia. Y como no está en la frecuencia, su maestro va y vuelve reiteradas veces, le dice:
No, yo no veo nada, pero no puede ser. Anda de nuevo y se pone a orar. No veo nada, maestro, no veo nada. Lo que ocurría era que cuando Elías se postraba y metía su cabeza entre sus rodillas, ¿sabe lo que le hacía Dios? Le hacía oír una gran tempestad, un aguacero que le retumbaba, le rechinaba aquí, le hacía estallar aquí los tímpanos. Porque el hombre de Dios, cuando está amalgamado con Dios, el hombre de Dios, cuando está en la frecuencia del Espíritu, logra ver cosas que los demás no logran ver. ¿Cuántos saben que aquí hay un Elías también? El pastor Leonel es un Elías. Tenga mucho cuidado usted con levantarse contra los siervos. Tome primero tiempo, tome aire, tome un poco de agua, considere lo que va a hacer. Y si el día de mañana usted quiere retirarse, le aconsejo algo: trate de retirarse por la buena. Que el siervo de Dios te dé una bendición, porque eso te hará que te vaya bien en todas partes. Ese es Elías, un hombre extraordinario. Él espera que lo reciban con el mayor reconocimiento. Hijo ilustre de la ciudad de Samaria, un reconocimiento masivo ahí. Sin embargo, esta mujer llamada Jezabel le profiere, escuche esto, le profiere una amenaza que logra llegar al corazón del profeta. Lo que trato de decirle es lo siguiente: ese hombre que parece indestructible, ese hombre que hace descender fuego del cielo, ese hombre que le habla a Acab y Acab tiembla, ese hombre de milagros, ese hombre que está amalgamado con Dios, que tiene la palabra de Dios, la autoridad de Dios la tiene en su boca. Ese hombre, ahora bastó que una palabra que saliera de los labios de esa mujer lo amedrentara a tal punto que se fue a echar a una cueva deseando morirse. ¿Qué opina usted de la psicología de Elías? Parece increíble, parece invencible, pero de pronto bastó una palabra y esa palabra lo amedrentó. Ahora ponga cuidado, que ahora yo voy a mi mensaje. Así como Elías, nosotros también muchas veces somos influenciables con las palabras. Somos influenciados con palabras a veces. Y esto no es metafísica lo que le quiero enseñar, sino que a veces basta una actitud. El diablo, que creen los más antiguos, yo soy de la cuna pentecostal antigua, decían que el diablo hablaba en la oreja izquierda. Yo no sé, no hay ningún respaldo bíblico, pero así los viejos de antes, que por cierto no tenían teología, pero sí tenían algo. Habría las iglesias a las 12 del día, entre ellos mi abuelo pastor en la quinta región, Roberto Flores Lillo, que descansa en los brazos del Señor, de la insignia iglesia metodista pentecostal, presbítero en ese tiempo. Cuando estaba ahí era una sola, y cuando nadie era presbítero, él era presbítero, un hombre de Dios. No tenía una teología profunda, pero sí tenía algo que yo lo vi siendo el nieto mayor, que el hombre se levantaba temprano a orar todos los días y tenía una vida de oración abundante. Por lo tanto, ese era uno de los locos que yo escuché decir que el diablo hablaba aquí en el oído izquierdo. Escúcheme algo: las palabras nos influencian a veces. Hay palabras que pueden destruirnos. Por eso la Biblia dice, Cristo mismo toma este ejemplo diciendo: aquel que le dijere fatuo, que bastara que le dijera fatuo a su hermano, es decir, una especie de palabra como tonto, es culpable también de homicidio. Tenemos que tener cuidado a veces con lo que decimos. Escúcheme algo: yo soy de la senda antigua y me crié en una iglesia, y yo también era uno de ellos. Me formé en una iglesia donde predicábamos así, ¿me entiende usted? Como la gilet, así, gilet con pata, dicen así al callo. Y yo era uno de ellos, seguía el ejemplo de ellos. Pero hay veces que Dios tiene que enseñarnos un poquito más del ABC del Evangelio. No se trata de cambiar las convicciones ni la palabra, eso téngalo muy distante. Hay quienes dicen: este cambió el mensaje, y no es que esa es la onda. Es el comentario de pasillo. El Marco cambió el mensaje. Leonel cambió el mensaje. No se trata de eso. Hay una cuestión, una palabra que se llama ética ministerial. Es decir, cuando el hombre de Dios tiene un alto concepto de los que están aquí abajo, el que se suba a aquel altar debe tener un alto concepto de tu persona, porque tú no eres cualquier persona. El que está aquí confiándole el púlpito tiene la obligación de traer un mensaje, una idea, de traer una unción, lo que tú quieras, pero también afectar positivamente toda tu área cognitiva. Ese es el poder de la palabra.
Por eso nuestra boca a veces bendice, a veces maldice. ¿Cómo aprendí la ética yo? Estuve metido allá en el IBN una cantidad de años. Cuando salí del IBN fui donde mi pastor de formación y le dije: pastor, aquí estoy. Yo como cabro y engrupido como somos los, todavía soy joven, le dije: siervo, mire, aquí está. Son 4 años, vale la pena, aquí está, me preparé, me capacité. Él sabía que yo tenía un brillo. Yo salía a predicar y dije: aquí, en una iglesia de muchos circuitos, de muchos anexos. Por lo tanto, yo llegué a uno de los anexos y me pasé el tiro el rollo y dije: ¿cuál me irán a pasar a mí? Seguramente me van a pasar allá, el que tiene más membresía. Y yo me proyectaba, decía: voy a hacer este evento, voy a hacer esto otro, voy a darle aquí, voy a ponerle color aquí, afiche. Y siempre me gustó esas cosas. De pronto, cuando llego donde el siervo de Dios me dice: trae un tío, me lo miró. ¡Oh, gloria a Dios! Tenemos una persona entendida aquí, listo. Usted está listo para ir al campo. Sortero, inexperto, viene y me pasó la clase, por así decirlo, voy a decir la más rasca, no. Y me pasó la clase más pequeñita, más paupérrima, con menos posibilidades, sin infraestructura. Era un lugar de adobe, en un lugar que se llama La Estancilla, por allá por Nos. Allá donde está el novillero, casi 3 kilómetros hacia adentro, donde hay una fábrica de manjar. Hay una iglesia que se llamaba La Estancilla, era una clase, un anexo, y era de adobe. Y allá me fueron a entregar. Allá esa obra me la confiaron a mí. Tenía 4 viejitas bien fieles las viejitas, 4 viejitas que la mayoría hoy día descansan en los brazos del Señor, y 2 jóvenes, flojos, bien flojos. Escuche lo que Dios me enseñó allá. Yo asistí allá, pasó un año, tenía que entrar a pie, para que ustedes más o menos se hagan la idea, por unos zuncos, ¿sí? Si no crean nada que yo de puro salón, ahora aquí estoy con ustedes, pero sí, porque para ser un predicador primero tienes que sentarte a escuchar, y tienes que pagar también un precio. Esta cuestión no es gratis. Si hay alguien aquí que me rebatir lo que yo le estoy diciendo, se lo muestro por la Biblia. Dice la Biblia que habían 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes, y las que cabecearon escucharon una voz que les dijo: salid vosotras mismas y comprar el aceite. Hermanos, que Dios te use es algo que tú tienes que comprar. ¿Cuántos dicen amén? Un año no pasó nada, caminando por los surcos con los zapatos mojados, no me da vergüenza decirlo, con hoyo en la suela, pantalón gastado, el mismo de siempre, sin plata ni para la locomoción. Me iba de Portales Oriente hasta allá, hasta Carosi, de Carosi caminaba para allá para poder llegar a la obra. Martes, jueves y el domingo por la mañana, escuela dominical a los niños, que con una hermana amasábamos pan y les preparábamos el chocolate. Pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, y a mí no me sacaban de ese lugar. Yo le decía a Dios: ¿hasta cuándo golpeas tan fuerte mi embarcación? Yo no me preparé para esto. Y a donde el pastor y la alegaba, porque uno es así, hermano, va donde el pastor y dice: siervo, creo que usted tiene que reconsiderar estas cosas. Soy la mejor carta que usted tiene, así, hermano, soy la mejor carta que usted tiene aquí, el más joven, y aquí yo fui a estudiar y me quemé las pestañas, por lo tanto usted tiene el deber. Me decía: hermano, manténgase ahí, Dios quiere hacer algo grande con usted. Nunca creció la congregación, hermano. Las 4 viejecitas allá en la carne, se lo voy a decir, en la carne me subía acá al altar, en la carne me subía al altar a predicar, como a veces uno se sube con rencores, con amargura, y llevaba un tema del rapto a la iglesia. Y esa noche le dije a los hermanos, a las ancianas que estaban ahí, porque los jóvenes brillaban, pero por la ausencia estaba ahí, y le dije a la anciana, picado, hermano, en la carne. ¿Ha visto usted predicadores en la carne? Que empiezan a hablar en Primera de Juan, los frutos del amor, el amor de Dios, y también cuando usted no lo infla termina hablando del infierno. Esos son los que se suben en la carne. Me subí en la carne y le dije: anciana, y picado allí Ávila, aunque era la moda, cuando la trompeta suene, si no estás preparada, hasta la placa se te va a quedar aquí. Glorias a Dios. Una de las mejores ancianas y la más fiel, mi amiga, la que me planchaba las camisas, la que me comprendía, había sido bautista y se convirtió al pentecostalismo cuando Dios hizo un milagro en ella. Ella tenía todavía la bendita costumbre de tomar apunte de las citas bíblicas. Me esperó a la salida del templecito y me dijo: oye, bueno, el mensaje, me dijo, ¿sabes que nunca nos habían enseñado eso aquí? Nunca. El rapto.
la traslación, anotó, mira, la traslación, el rapto, el arrebatamiento, mira, la parucía, mira. Lo único que te voy a decirte algo así. Ojalá me muera antes. Y cuando te subáis al altar y seáis viejo y andéis con una placa y tengáis que predicar así, porque de allá me voy a reír de vos. Así me dijo. Cuando me fui de vuelta para mi casa por los Zuncos, vino la voz de Dios a mi corazón que me dijo: eso, por eso te tengo aquí, porque esta es mi escuela. El instituto jamás te iba a enseñar lo que yo te estoy enseñando aquí. Esta es mi escuela, esta es la ética. Tienes que tener un alto concepto de los que están ahí abajo. Tienes que tener un alto concepto de la membresía. Esas 4 viejas son las que te apoyan. Era el fan club. Cuando había seminario, allá estaban. Llegaba el término eclesiástico y por los buenos resultados allá en la estancilla, el hermano Valencia se repite el plato. Las 4 viejitas saltaban y decían: ¡gloria a Dios! 3 años en ese lugar, templando el carácter. 3 años pasando necesidades. Ni se imagina cuántos ayunos a la fuerza ahí. Nunca me voy a olvidar cuando llegué una vez a la esquina de Nos. Había una mujer que le decían la turca, que preparaba empanada, hacía una empanada en aquel tiempo, justo donde está el Mall Plaza Sur, un poquito más allá. Y yo pasaba ahí, imagínense el coro, hermano, el revoltijo de tripas cuando pasaba por ahí clamando. Y un día, con el puro olorcito, dije: Señor, cómo me gustaría. ¿Sabe qué salió esa mujer que le decían la turca? Imagínense por qué. Ni a los perros les regalaba los cachitos de las empanadas, ni a los perros. Salió para afuera con una bolsita, vive Dios, con una bolsita sellada hacia afuera. Y me dijo: hermano, usted, ¿sí? Te pasa todos los días, martes, jueves, por aquí, los domingos en la mañana, tome. Yo me quedé helado porque sabía la reputación de la mujer. La mujer buena para el dinero, avarienta. ¿Sabe lo que me dijo? Tome, recíbalo, porque anoche soñé que yo le entregaba esto a usted y que iba a mi cofre, y como le gustaba la plata, y abría mi cofre de joyas y veía tesoros en ese lugar. Y eso no puede ser malo, eso es bueno, así que tome. Y me acordé de esa palabra que habla el salmista cuando dice: antes que la palabra salga de mi boca, he aquí, tú, oh Dios, la conoces toda. 3 años terribles en ese lugar para pulir el carácter. Yo esperaba que me recibieran con vítores después de lo que hice, pero el cielo se cerró para mí. Elías esperaba que lo recibieran con vítores, pero el cielo se cerró para él. Escuche algo. Él está esperando que lo reciban con aplausos, porque el tremendo milagro que hizo era para que lo recibieran con aplausos. Pero una mujer mandó a amenazarlo, y aunque no cumplió el acometido, logró por lo menos influenciar de tal manera a su espíritu que lo amedrentó. Y lo que no hizo nada, lo que no hizo la formación en el desierto, lo que no pudo hacer, lo que no pudieron acabar con el llamado de Elías, ni la formación en el desierto, ni la soledad en la que vivía, ni ser un hombre casi ermitaño, apático, atípico, con un llamado de esos llamados fuertes, donde no tienen amigos, no tienen contacto, no tienen nada. Nada de eso derribó al Nabi, nada de eso derribó al profeta. Lo que derribó al profeta fue simplemente la influencia de una mala palabra. Aunque no la cumplió, porque la Biblia dice que no pudo cortarle la cabeza. Se lo voy a dar, no es tema, pero se lo voy a dar para que usted quede más o menos espirituado, por lo menos. El mensaje y la sentencia no la cumplió con el profeta, la cumplió con el Juan el Bautista, y aún Apocalipsis la menciona. Esa sentencia está en pie, está buscando a todos los Elías de este tiempo, está buscando a todos los que quieren vivir para Dios en este tiempo. El propósito de esa promesa es seguir amedrentándote, seguir acabándote, seguir, aleluya, derribándote, seguir socavando tu ministerio, tu llamado, lo que Dios te ha dado, la ocupación en este bendito lugar. Todo eso, esa sentencia está en pie. Ella desea cortarte la cabeza. Aleluya. Y entonces viene el trato de Dios. Y a esto yo quiero ir. ¿Qué es lo que hace Dios cuando se derriba un profeta?
escuche esto, no apta para pastores, excepto mi pastor Leonel y la pastorita. ¿Cuál es el trato de Dios con su Navi? Vea esto que es precioso. Nuestra cultura chilensis pentecostal, en la cual yo me he formado y he visto, es ese comentario despiadado, sin amor de Dios, sin tomarse un tiempo en ciertos ministros, no digo todos, en ciertos ministros que tienen esos conceptos satánicos, diabólicos, al decir, se me va uno, me llegan dos. ¿Ha escuchado eso? Se me va una, se me va un joven, llegan dos. No hay la preocupación, no hay el tiempo para pegarle un llamado, no hay el preguntar por él, no hay nada de eso. Es una crisis ministerial terrible la que ocurre en nuestra nación. Oiga, si esta cuestión no se trata de que las iglesias se llenen, yo les digo a los míos que de pronto se embarcan en esas cuestiones que son lindas, porque es lindo tener un templo multitudinario, tener un llamado así de multitudes, gloria a Dios por eso, no digo que no, pero escucha el cuidado que Dios tiene. Este Dios, esta calidad de Dios te la voy a presentar en los siguientes minutos para que tú te lo lleves en tu retina, en tu corazón, y cuando venga el día malo y estés en una cueva como este varón, te acuerdes de que el trato de Dios es muy distinto a la de muchos ministros. ¿Qué es lo que hace Dios con su profeta derribado, que está en la cueva y está durmiendo deseando morirse? Lo primero que hace Dios es mandarle su ángel. Escuche, le manda su ángel que lo despierte y le deja una torta cocida sobre las ascuas, calentita sobre las ascuas. Note la delicadeza, note el cuidado que Dios tiene con su Navi, con su profeta. Note el cuidado que Dios tiene contigo. Nota el cuidado que Dios tiene con lo tuyo. Nota el cuidado en esta noche. Le lleva una torta y se la deja en la cabecera y lo toca y lo despierta con un odre de agua. Despierta, levántate, le dice, come. Le lleva una tortilla calentita del rescoldo. ¿Y por qué una tortilla? Porque sabe Dios que es el platillo favorito del profeta. ¿Qué es lo que le dice a la viuda? Hazme a mí primero. Le gustaba la tortilla, ¿o no? Nota tú la delicadeza que Dios tiene con los caídos. No es la que te están pintando, no es esa vendetta. Permítame la palabra, y pastor Leonel, me dijeron que usted era león de esos antiguos. No es esa vendetta, no es esa cuestión podrida de que si tú te desapareces no vales ni un quinto más, total me están llegando más. Esa cuestión la manejan algunos, pero Dios no la maneja. Dios te tiene esculpido en sus manos. ¿Tú crees que Dios se va a olvidar de ti? Tú le costaste caro a Dios, hermano. Clavos traspasaron sus manos, un costado fue traspasado herido, su sien estaba espinuda hasta la sien. Sus horas de martirio fueron terribles allá en la cruz. Estuvo solo aparte porque Dios no tenía comunión con el pecado. Él cargó nuestro pecado en la cruz. Estuvo solo, sediento ahí, aguantando la ignominia, porque la cruz es la ignominia. Los felicito, no tienen cruz. Otro día fui a una iglesia que tenían cruz. No es diabólico, pero oiga, no es la cruz el que venció la cruz es aquel al cual adoramos en esta noche. ¿Cuánto lo adoran? Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Aleluya. Para que coma. La Biblia dice que se levantó, comió, bebió, pero volvió a quedarse dormido. Y Dios no termina ahí. Va de nuevo y lo envía de nuevo a su ángel y lo toca y le dice: Elías, mi siervo, mi sierva, toma, te traigo otro platillo. Ya comiste el primero, ahora te traigo otro platillo. No dice qué es lo que es, pero es diferente al primero. Levántate, come. La Biblia dice que con la primera comida no lo pudo hacer, pero con la segunda comida, escucha que esto es para ti.
con la segunda comida sí lo hizo. Dice que fortalecido con aquella comida, con la segunda, se levantó y se puso de pie y caminó hacia el propósito, hacia el monte de Dios, para continuar con lo que Dios le había hecho. ¿Con cuál? Con la segunda comida. Escúchame, esto es lo que el Espíritu Santo tiene para esta congregación en esta noche, y no me atrevo ni siquiera a equivocarme. Esto es lo que Dios tiene contigo. La primera comida es buena, la primera comida te emociona, la primera comida es como lo que estás escuchando ahora, te hace sentir que Dios está contigo. La primera comida te pone de pie, la primera comida como que te da un impulso. La primera comida es la comida que tiene que ver con la emoción, con lo extrasensorial muchas veces. La primera comida es aquello que cuando estás en la alabanza, en el momento cúlmine, la primera comida es buena. La primera comida te impulsa a algo, a sentirte amado por lo menos por Dios, a sentirte tomado en cuenta por Dios. Pero la primera comida no te servirá para lo que viene. Lo que necesitas tú es comer la otra comida, la segunda comida. La primera comida solamente te impulsa a venir. Por eso usted viene y viene al otro culto y es lo mismo, y por eso vas de nuevo al otro culto y pasas al siguiente llamado y es lo mismo, y siempre es lo mismo, y a mitad del mes ya necesitas nuevamente venir y comer de nuevo esa comida. ¿Sabes por qué? Porque esa comida, aunque es buena, es insustancial para lo que tú necesitas. Mira lo que me habla el Espíritu Santo. Yo profetizo sobre tu vida. Todos los que crean pueden levantar su mano ahora y creer. Mira, ustedes han entrado en un tiempo, aleluya, en el cual ya deben dejar esos rudimentos, la primera comida. Ustedes ya están para algo mayor. Aquí Dios, aleluya, me está mostrándole casi árboles que parecen otoñales, pero sus raíces abajo están verdes. Hay gente aquí que Dios la está señalando al ministerio hace rato. Hay jóvenes que sienten el impulso aquí, sienten el llamado, sienten la picazón, tienen el fuego aquí, pero el hecho quizás de estar metido entre un pasaje, quizás como que se aminuran, quizás como que no se la creen. Escúchame, la primera comida es la que tienes que desechar, porque la que te traigo yo en esta noche no es la primera, es la segunda comida. Lo que te va a poner de pie a ti es comer la segunda comida. Escucha, los tratos de Dios son así. Por eso hablamos de la ética ministerial. No es cuestión de mandarle un machetazo a la gente. Primero está el cuidado de Dios. Nota la delicadeza de Dios, nota el proceso, lo levanta, lo conforta. ¿Para qué? Para poder recién recibir la segunda comida. Ustedes ya están para eso. Es tiempo de volver a la segunda comida. ¿Sabe cuál es la segunda comida? La doctrina. Es tiempo, no solamente este ministerio, aquí el que te habla también, porque esto no lo traigo bosquejado yo, pero Dios me dice, ¿sabéis qué? Hay estado muy suave predicando la palabra. Yo te quiero que subáis el decibel como lo hacía ya antes, porque es tiempo de hablar la palabra. ¿Cuántos quieren hablar la palabra? Es tiempo de volver a esos mensajes de santidad. Es tiempo de volver a ir ahí al cuaderno abandonado y repasar los temas del rapto. Hasta los liberales, hasta Fernando Chaparro y compañía están hablando, porque después de la pandemia se han quedado hasta sin mensaje. Tienen que volver al Apocalipsis sí o sí, porque aunque no lo digan los predicadores, aunque no lo digan los grandes cejetas y los grandes hombres quizás de Dios, aleluya, la prensa, la naturaleza, los desbordes de ríos, los terremotos, los aluviones están anunciando solamente una cosa: que su tiempo es pronto y su venida está ya. Coma la segunda comida, porque Dios quiere que esta noche tú comas la segunda comida y vuelvas a ponerte delante de Dios como el que fuiste algún día. Volvamos a comer la segunda comida. A mí me encanta relajarme en el altar, pero creo que ya es tiempo de no perder el tiempo en el altar y comenzar a declarar las verdades de Dios tal y cual están escritas. Volvamos a la santidad, volvamos al temor de Dios, volvamos a buscar su presencia. Aleluya, volvamos a pedir un derramamiento de poder sin precedente como en el 1909. Hoy día estamos pasando por una sequía espiritual terrible. Parece que la gloria de Dios ha abandonado muchos de nuestros templos, pero nosotros y yo, el que está aquí, le digo como el profeta Habacuc: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Oh Dios, danos tu espíritu. ¿Cuántos quieren comer la segunda comida de verdad? Termino diciendo lo siguiente:
A veces estoy predicando en algunos lugares y siento que la gloria llega hasta el techo y no pasa para abajo. Y como que la gloria de Dios está ahí, porque no hay que pedir, porque ya fue derramada en el 909. Está esperando que la volvamos a tomar solamente. Se echan de menos esos cultos. ¿Cuántos lo echan de menos? Recuerdo cuando mi pastor me mandaba ya al ferroviario de San Bernardo a los grandes cultos de celebración del siervo de la última llamada de Ángel Durán Campos, que estaba vivo en la presencia del Señor. En mi iglesia nadie tenía comunión con él, la corporación que él pertenecía no tenían comunión con él, pero como yo era entusiasta y era nuevo, me tenían, según ellos, entre comillas, para perder el tiempo. ¿Sabe? Nunca perdí el tiempo. No viví momentos tan de glorias como en esos lugares. Serrano 348 con el pastor Yuri Salazar, en aquel tiempo que descansa en los brazos del Señor, fuimos llenos de la gloria de Dios. Se echan de menos. Vi cosas impresionantes, como cuando los varones, cuando los padres se llevaban a sus hijas tomadas aquí por el Señor y se los llevaban en brazos hasta el autobús. Gente que hablaba lengua una semana. El varón que fue conmigo, mandado diácono, que fue conmigo a esa cruzada en el ferroviario, estuvo hablando lenguas 4 días sin parar. Cosas como esa yo la estoy echando de menos. Cosas como esa me tienen preocupado. Tenemos exégesis, tenemos hermenéutica espiral, tenemos teología, tenemos profundidades, hemos alcanzado grandes cosas, revelaciones, lo que usted quiera, pero parece que nos está haciendo distante la gloria, parece que se nos hace distante la unción, parece que eso nos hace distante, aleluya, ese peso poderoso de gloria que practicábamos antiguamente. Yo echo de menos esos bautismos en el Espíritu Santo. Cuando era niño corría por iglesia y las niñas se sujetaban de las sillas, de las bancas, porque el poder de Dios era tan fuerte que no se podían resistir en la banca. Yo lo echo de menos. Yo quiero volver a comer la segunda comida, esa comida espiritual robusta, esa comida espiritual que saciaba aquí el alma, el corazón. Yo quiero volver a comer la segunda comida. ¿Cuántos quieren comer la segunda comida? Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos ya están listos para comer la segunda comida? Uno de los más grandes avivamientos de los cuales he tenido la oportunidad de investigar y me ha marcado el corazón es el avivamiento que ocurrió allá con un hermano que se llamaba el hermano Bennett, allá en Dinamarca. Se habla del avivamiento en Dinamarca, uno de los avivamientos más extraordinarios ocurridos históricamente. Ocurrió en una iglesita pequeñita que estaba escondida en un rincón de la comarca en Dinamarca. Allí había un hermano que hacía el aseo en la iglesia, era la gente de servicio. Se creía que era un hombre acaudalado, que era viudo y que también era jubilado y tenía posesiones. Y él se había entregado al Señor y él vibraba, escuche esto, vibraba haciendo el aseo en la iglesia. Él vibraba ocupándose del servicio en la iglesia. ¿A cuántos les gusta servir? Dios bendiga a los que meten la manito al baño, a los que andan con el lápiz. Dios bendiga a esos. Y el hermano Bennett era él, el que hacía el aseo en el templito, el que hacía el ornamento, el ornato, el que cambiaba las cortinas, el que sacudía las bancas, las sillas a la hora del culto. Dice la historia que el pastor de él tuvo en su corazón hacer una campaña grande, multitudinaria. Reunió a la junta de diáconos y les dijo: yo voy a hacer una campaña aquí en Dinamarca para marcar la historia. Todos dijeron amén. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a invitar al gran predicador, el hermano Juan Wesley, que era lo máximo en predicador, lo más excelente en aquel tiempo. Los hermanos Wesley eran conocidos, era lo más pentecostal que tú podías encontrar en la época, poderoso en las manos de Dios. Le mandan una misiva, no es que no había internet, no había nada. Le mandan una carta, una misiva y le dicen: hermano Wesley, queremos que esté con nosotros en la campaña predicando. Son 7 días y estaremos ahí sirviendo a Dios. El hermano Wesley le manda una carta de vuelta y le dice: amén, ahí estaré.
Oiga, prepararon todo. Mandaron cartas, mandaron anuncios, invitaron. Se dice que hasta de África llegaron a Dinamarca y venían viajando en botes, por tierra, por distintos medios venían viajando para poder concurrir a la campaña evangelística en Dinamarca. A días y horas de la campaña de inicio, llega una carta sorpresiva, como esos llamados de las 5 de la mañana que tú sabes que no es nada bueno. Llega una carta del hermano Wesley diciendo: lo lamento, estoy gravemente enfermo y no podré estar con ustedes allá en la campaña, oficiando la campaña. El pastor se quería morir, hermanos. Llamó a la junta oficiales, la junta de diáconos, esas benditas juntas. ¿Cuántos han sido diáconos? Yo fui diácono. Esas que comenzaban a las 10, terminaban a las 2, a las 3 de la mañana y llegábamos el domingo. ¿Se acuerda del punto número 5? No me acuerdo, ya dele nomás. Esa. Se juntaron todos. ¿Qué vamos a hacer? Se empezaron a tirar la ruleta entre ellos. Ahí los de fuego parece que, según la historia, se achuncharon y se les apagó el fuego. El pindi de todos los lados, el florerito tampoco quiso, ninguno quiso. El pastor mucho menos, dijo: no, yo soy el pastor, yo no voy a predicar. ¿Qué vamos a hacer? La historia dice que el pastor estaba hablando cuando de repente se le vino a la mente el sencillo anciano que estaba ahí haciendo el aseo, y dijo lo siguiente: llámenme al hermano Bennett, porque el hermano Bennett a cada cosa que lo mandamos nunca se niega, porque así son la gente de Dios, le cree a Dios. Llamaron al hermano Bennett y le dijeron: hermano Bennett, un hombre anciano, ¿sabe qué? El hermano Wesley no viene a predicar, pero Dios me dijo que usted tenía que predicar. El hermano Bennett, hermano, quedó helado. Se miró, nunca había hecho el devocional, nunca había coordinado, mucho menos había predicado, nada. Le dijo: mi pastor, espéreme, voy y vuelvo. Salió para afuera, se metió en la iglesita pequeña, abrió las ventanas como era de costumbre, se arrodilló y comenzó a orar. La historia dice que de pronto en esa pequeña iglesita del condado entró un viento cálido. Escribió en su propia bitácora el hermano Bennett: entró un viento cálido por la ventana que comenzó a rozar su cara, su rostro, su piel, todo. Y de pronto, en manera audible, escuchó una voz poderosa que le dijo: tú eres mi predicador. Cuando el hermano Bennett escuchó eso, fue allá, me imagino yo, botó la puerta de la junta de diácono y le dijo: amén, Dios me ha hablado y me dijo que yo era el predicador. Llegó el día, multitudes ahí en ese campamento, en ese parque grande de Dinamarca, multitudes, cuenta la historia, de distintas latitudes del mundo llegaron ahí. En primera fila la gente discapacitada, en lechos la mayoría de ellos, en el suelo la mayoría de ellos. No habían comodidades, no habían artefactos ortopédicos, ninguna de esas cosas, todos postrados en el suelo. El hermano Bennett, un predicador clásico de la época, se paró ahí elegantemente. Dijeron: vamos a recibir aquí en el estrado al predicador de esta noche, el hermano Bennett. El hermano Bennett paró y, como venía con el corazón hinchado, como Dios le había hablado, como tenía una palabra de Dios, se paró elegantemente en la multitud, miró todo el camping lleno de punta a punta, los siervos de Dios, los ministros, las autoridades, todos ahí, y dijo: vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. Les invito a abrir su Biblia en el capítulo tanto, en el pasaje tanto. Y de pronto, dice la historia, en su ignorancia, porque nunca antes había predicado, miró a su izquierda y se dio cuenta que había una multitud postrada en el suelo, otros sentados, otros acostados, otros de lados, gente doliente. Y en su ignorancia dijo las siguientes palabras. Volvió a cerrar la Biblia y dijo: no puedo predicar. No puedo predicar
hasta que estos insurrectos sin respeto que están aquí en el suelo acostado se levanten. Primero se levantan y después leemos la Biblia. Y cuando dijo eso, la historia dice que esa gente que recibió eso que habló el hermano Wesley comenzó a temblar ahí en el césped, comenzaron a temblar, a saltar, a llorar. Y la gente paralítica, los tullidos, comenzaron a recibir milagros creativos nunca antes vistos en la época. Esa multitud que había venido postrada, la mayoría de ellos de distintos géneros de enfermedades, salieron sanas. Y cuando la gente vio que se pararon sanos ahí por la palabra de ese hombre que se había parado por primera vez en un altar con ancianidad y en desgaste, se volvió a parar, comenzó un avivamiento en Dinamarca de lo cual no se tiene precedente hasta el día de hoy, dice la historia. Resurrección de muertos, leí yo. Recreaciones de ojos en fracciones de segundo. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Manos, gente manca que le aparecía la mano de pronto. Gente sin dedos que de pronto Dios les creaba un dedo nuevo. Comenzaron los 7 días de campaña de gloria nunca antes visto. Era una locura. El pastor se gozaba, las autoridades se gozaban. Venía más gente a oír. El hombre nunca había predicado, pero los que lo oyeron dicen que parecía que había predicado 40 años. Tenía un nivel de Charles Spurgeon y más allá, una unción que jamás habían visto. Cuando llegó el día 7 y terminó la campaña, el día domingo, llegó el alcalde y el gobernador ahí donde el pastor y le dijo: venimos para declarar al hermano Bennett como hijo ilustre de la ciudad. Llámenlo por favor, porque tenemos un gran referente, un gran hombre de Dios aquí nacido en Dinamarca. El pastor le dijo a los diáconos: vayan a buscarme al hermano Bennett. Tráiganmelo para acá porque está todo el pueblo agolpado para poder oírle y para poder congratularle de todo lo que Dios ha hecho con él. La historia dice que cuando fueron a buscarlo, él estaba en su cama durmiendo de esta manera. Dice que los que lo vieron y escribieron posterior al libro, que cuando lo vieron una cara de pulcredad nunca antes visto. Parece que habían visto el aspecto de un ángel. Una cara angelical en un reposo como de esos que tú vas a despertar a tu hija cuando la ves plácidamente. De pronto no quieres despertarla porque sabe que está plácidamente durmiendo. Así estaba durmiendo el hermano Bennett, pero había que cumplir la ordenanza. Y uno de los diáconos comenzó a decirle: hermano Bennett, sabe que ha venido el gobernador y viene todo el pueblo a poder distinguirlo por la grande que Dios ha hecho en usted, hermano Bennett. Hermano Bennett, lo estamos esperando, hermano Bennett, levántese. El hermano Bennett había muerto, porque 7 días se demoró Dios en hacer algo grande a través de un hombre. Come la segunda comida, varón, muchacho, muchacha. Come la segunda comida en esta noche y no te vayas sin comerla. No rehuses lo que Dios va a derramar en estos últimos tiempos. No lo rehuses, cómelo. No seas rebelde al llamamiento, cómelo. No postergue más lo que Dios quiere hacer contigo. Cómelo porque no tienes idea de lo que Dios puede hacer con alguien. Usted no tiene idea. No le prives a Dios hacer algo contigo, porque Dios, como dijo alguien, no tiene más manos que las tuyas. No ve que los ángeles no le está permitido. No tiene más pies que los tuyos. No tiene más boca que la tuya. No tiene ojos más que los tuyos para anunciar su palabra. No le prives a Dios el privilegio de usarte. Termino diciendo, y perdóneme, hace más de 20 y tantos años conocí a un muchacho que llegó a una iglesia. Ya es que diablo hasta acá, camisa más Williamson, una cajetilla de cigarro aquí de 20, de la época, hediondo a marihuana, que fue invitado a participar en un culto por el hijo del pastor a esa iglesia. Venía de una depresión grande, terrible, espantosa. Había sabido de Dios en su infancia, había ido a una iglesia alguna vez y sintió el deseo. Dejó a todos sus amigos esperando que iban a ir a Rancagua, a una discoteca que se llamaba allá en Machalí, se llamaba Ad Hoc. Allá solían reunirse, viajaban para allá, les gustaba ir para allá. Este muchacho era la guinda de la torta, uno de los que influenciaban el grupo. Estaba sin embargo acabado y se había topado día antes con el hijo del pastor ahí. Y cuando se acordó de la invitación y del número de teléfono y de la dirección de esa humilde iglesia que estaba debajo de un
un sauce ahí en camino a los Parronales, Las Lilas de Nos, de la corporación del obispo Edito Espinosa en aquella época. Cuando se acordó de eso, le dijo a su mamá: dile que no me has visto, dile que no sabes dónde ando porque me van a pasar a buscar. Porque, ¿sabe? Había una tristeza que no lo calmaba ya ni el ambiente, no la suplía ya ni la música estridente, no lo suplía ya ni la marihuana, no lo suplía ni el alcohol, ni la compañía, ni las mujeres, ni las prácticas indebidas, nada lo suplía. No sé cuántos vienen así del mundo, que llega un momento que esto rebalsa y ya nada suple. Por eso tienes que entender al flaco que está ahora mismo allá detrás del poste fumándose una pasta, que está aburrido pero no puede. Hay que darle un empuje porque no puede. Y ese muchacho entró en esa puerta, en esa iglesia. El portero no era como el portero aquí, Dios bendiga a los siervos ahí. Se parecía al largo de los locos Adam. Así la cara de tosco que tenía. Cuando lo vio, seguramente lo miró de pie a cabeza y dijo: bueno, ¿quién es este aquí? ¿Una rata que ha llegado aquí al templo? Le hizo así, vive Dios que le hizo así. Ni siquiera buenas noches, Dios le bendiga, joven, bienvenido a la casa del Señor, nada. Le hizo así y le apuntó. Lo sentaron al lado de una insigne dorca de la época, de esas dorcas antiguas de moño de tomate. No sé cuántos se acuerdan. Que no tuvo ni la deferencia de ofrecerle el himnario a la hora de los cánticos, ni eso, porque seguramente no estaba a la altura de lo que ella era, entre comillas, delante de Dios. El muchacho se sintió como lo es, tímido, vergonzoso, le transpiraban las manos. Transcurrió el culto y de pronto pasan al predicador, un extranjero que había enviado el obispo ahí a esa iglesia que venía de Centroamérica, y comenzó a predicar la palabra en ese lugar. ¿Sabe? Predicó tan vehemente la palabra que de pronto hizo un llamado donde la más de la mitad de la iglesia pasó. Sin embargo, extendió su llamado y dijo: aquí Dios me mostró anoche en sueño que yo venía por alguien más que estaba aquí. El muchacho miró para todos lados y dijo: no creo que sea yo, si aquí no me han dado ni siquiera la bienvenida. Y entonces pasaron los minutos y el predicador dijo: voy a hablar la segunda vez. Yo no me bajo de este altar si ese varón no pasa aquí, porque Dios me lo mostró. El muchacho volvió a mirar para todos lados y dijo: bueno, no creo que sea yo. Y comenzó a transpirar y a sudar muy helado. Dijo la tercera vez y le dijo: muchacho, si no pasas en esta noche, y lo apuntó y lo señaló, Dios te va a llamar por el nombre. De pronto apuntó para atrás donde él estaba y dijo: tú, el que iba a ir esta noche a ese lugar que se llama Rancagua. Mire, el hombre nunca había pisado la nación de Chile, mas sin embargo el Espíritu Santo le revelaba: el que iba a viajar a Rancagua en esta noche. Quiero decirte que el infierno y Satanás y los demonios y el infierno entero ha decretado el fin de tu vida y está reclamando tu alma. Pero así como hay uno que está reclamando, hay uno que está aquí en esta noche que es más grande y está señalado y está apuntado hasta este momento. Pasa. Nunca supo si fue el portero desabrido o la fome la dorca, pero alguien lo tomó por aquí y lo tomó por acá. Lo pararon, lo pusieron de pie, lo llevaron hasta el altar y comenzó a llorar. Fue el último en pararse. Tanto lloró, tanto vomitó, tanto ocurrió algo sobrenatural con él que los diáconos vinieron a reprender demonios, hasta que de pronto escuchó la voz del predicador que se acercó a él y sacó a los diáconos y le dijo: déjenme, porque tengo algo que decirle. Dentro de todas las cosas que le dijo, cosas grandes que se han cumplido, cosas extraordinarias que se han cumplido, después de haber sido el último, le dijo: te voy a poner de los primeros en esta congregación. Al otro día, hermano, al otro día, a la antigua, así como era antes, a tajo abierto, no con anestesia. Al otro día llegó pelado al cero, con una Biblia de este volado, con la misma camisa más buenzón, planchada, doblada, limpia y lavada. Llegó al culto y comenzó a estar. A los meses le dieron la oportunidad para ser pasillero, para las cosas quizás secundarias, jefe de punto de predicación. Pasó el año y ya estaba coordinando los servicios, año y medio, y ya le dieron la
para predicar, ser predicador de la iglesia, hacia la antigua, al año y medio predicando en la iglesia. A los 2 años ya estaba de maestro en la escuela dominical, leía la Biblia de tapa a tapa. A los 3 años superintendente de la escuela dominical. A los 5 años diácono de la iglesia, el único diácono soltero. Y así hasta el día de hoy. De pronto sale una invitación para salir a predicar afuera, y eso nunca ha cesado hasta esta noche. Quiero decirte que ese muchacho vino conmigo, ese muchacho soy yo. No le prives a Dios hacer algo contigo. No le prives a Dios el privilegio de usarte. Ponte de pie, varón. Ponte de pie, mujer. Come y bebe, porque largo camino te queda a tu propósito. Come la segunda porción. Rebustece tu fe en esta hora. Reclama al Espíritu de Dios que vuelva a derramarse como corrientes vivas. Volvamos a llenarnos de su presencia, porque Dios hará en Siloé algo poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Dios revolverá las podridas aguas de nuestro corazón y pondrá ahí nuevamente los ríos de agua viva. Oramos. Padre, yo quiero orar en esta preciosa hora. Yo sé que me he extendido unos minutos, Dios mío, pero estaba esperando este momento cuando tu presencia desciende, cuando nos sentimos libres para ministrarte, cuando en el altar se llena del agua fresca, del agua viva. Esas aguas que están llegando allá, Señor, aleluya, a las vidas desgastadas de muchos de los que han oído, de esos que han venido presentes en cuerpo, pero que su corazón está en una cueva, ahora desgastado. Esos que han venido con heridas profundas, que quizás vienen de ministerios, hermanos, muy heridos, muy lastimados, pensando que no valen nada, Señor, pero valen mucho para ti, porque están esculpidos en tu mano horadada. Valen mucho para ti, que tienes una palabra fresca, como esa comida fresca que comió el profeta para ponerse de pie. La primera solo lo emocionó, la primera solamente lo hizo llorar, pero la segunda despertó todo su corazón, la segunda fortaleció todo su espíritu, la segunda, aleluya, rompió las cadenas que lo amedrentaba y se paró como un hombre y como una mujer y fue hasta el propósito. Coma la segunda comida, levanta tu mano y come lo que Dios tiene en esta tarde para ti, en esta noche. Come lo de Dios, porque tu pan es bueno, tu pan me gusta, tu pan me hace bien, tu comida me alimenta, me nutre, tu comida me levanta del muladar, tu comida me saca del hoyo de la desesperación y me da un nuevo propósito para continuar. Gracias, Padre. Tuya es la gloria ahora, siempre.